Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos sean a Master Traders. Les estaba comentando, bueno, ahorita una persona me preguntaba que cómo puedes tomar una operación, ¿ok? Que sea con rechazo sin tener que hacerlo en la tercera vela, es decir, sin que no te tengas que esperar una, dos y entrar en la tercera. Para esto tienes que ver la zona en la cual viene el movimiento. Por ejemplo, cuando el mercado llega a un punto que es el más alto, por ejemplo, pongamos que aquí tuvimos una tendencia alcista, ¿sale? Listo. Cuando llega el mercado a un punto ya verdaderamente alto, ¿okay? O sea, ya tuvo una tendencia alcista y tuvo un movimiento muchísimo más alto, es muy probable que en la bajada que tenga, ¿okay?, te empiece a dar unas continuidades cortas, ¿vale? Es decir, que tenga una bajada un poquito más fuerte, ¿okay? Yo siempre les he dicho que el mercado siempre busca rellenar los espacios, es decir, siempre busca rellenar una subida por una bajada. Entonces, cuando viene de una zona alta, tú puedes tomar operaciones de rechazo después, por ejemplo, yo lo hago después de una vela de volumen, por ejemplo. Eso ya se los había explicado. Después de cada vela, por ejemplo, verde, hubiera podido meter una hacia la baja, ¿sale? Obviamente no todas van a ser positivas, pero en ocasiones es como yo lo hago. Por ejemplo, a partir de aquí fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, esta hubiera sido negativa, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí después o sea, hubo 15 velas hacia la alza y después de 14 tú hubieras tenido operación positiva si lo hubieras metido hacia la baja, ¿vale? Entonces, eso es un tipo de patrón. Tienes que ver, es lo que te digo, de qué zona viene el mercado. Si viene de una tendencia bajista, ¿okay?, o viene a hacer un movimiento bajista, mejor dicho, es decir, vas a tener una bajada, un pequeño retroceso, pero sabes que el mercado va a seguir hacia abajo. Entonces es muy probable que después de esas velas pequeñas de retroceso, el mercado continúe hacia abajo, es decir, después de estos pequeños retrocesos. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, a veces, para no entrar, pues bueno, en la tercera, espero el máximo de una vela y entro ahí en contra. Por ejemplo, en estas bajadas de aquí, en la que les dije, yo lo tomo como un patrón. Yo se los he dicho que cuando ves una subida simétrica, ¿okay?, es decir, ves una subida simétrica y la bajada se empieza a representar de la misma manera, pues muy probablemente puedas meter ahí algunas cuantas operaciones. Entonces, yo la verdad he llegado al punto en el que bueno, ya sé distinguir cuándo va a haber una continuidad corta. Por ejemplo, aquí un patrón elevador, ya se los he explicado, es decir, viene de menor volumen a mayor volumen, ¿sale? Por ejemplo, ese tipo de velas las han visto creo que muchísimas veces. Entonces yo no me tengo que esperar como que hasta la última, ¿sale? Por ejemplo, cuando sé que el mercado viene de bajada, puedo esperar una vela enorme, ¿ok? Y ahí le meto hacia la baja, así de sencillo, ¿vale? Entonces no tiene como muchísima ciencia. Por ejemplo, ahorita que el mercado se está yendo para acá de subida, si se fijan, se está dando lo mismo. Después de cada máximo hacia la baja, una vela hacia la alza. Máximo hacia la baja, la siguiente hacia la alza. Hacia la baja, 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 hacia la alza. Entonces, son ese tipo de patrones el que te pueden permitir que tú operes sin tener que esperar hasta la tercera confirmación. Es decir, ahorita se está presentando, por ejemplo, aquí un rango muy pequeño, pero desde que ves el segundo, o sea, es que igual tienes que entrar en el tercero, ¿sale? O sea, no puedes entrar como tal en el primero, siempre tienes que esperar en el tercero, dependiendo si estás siguiendo velas de rechazo, la metodología que estás siguiendo. Por ejemplo, las personas que están siguiendo ABC, está fácil, ¿sale? A, B, C, ¿sale? B, C, ¿ok? Entonces, bueno, yo les recomiendo que, bueno, para que ustedes inicien, entren en la tercera, o igual vayan analizando cómo lo pueden hacer. Aquí está 1, 2, entran en la tercera, ¿sale? 1, 2, entran en la tercera. 1, 2, entran en la tercera, ¿ok?
Una, dos, entran en la tercera. Una, dos, entran en la tercera. Así de fácil. Entonces se evitan el hacer operaciones más riesgosas, porque el operar de esa manera, como yo lo hago, pues se puede decir que es un poco riesgoso, ¿vale? Pero si tú aprendes a operar las velas de rechazo a la perfección, por ejemplo, si quisieras seguir aquí el patrón, ahí tendrías que meter una operación hacia la alza, ¿vale? Pero yo les he dicho que los patrones no te los van a dar 50 veces, ¿vale? O sea, ahí, por ejemplo, es lo que les decía, después de esa vela, metes hacia la alza y te da una vela hacia la baja por una hacia la alza. Entonces, tú tienes que aprender a identificar los patrones ya desde el segundo ciclo. Es decir, mucha gente se espera hasta que tengan 5 confirmaciones, pero no funciona así. ¿Y por qué ahí hacia la alza? ¿Sale? Porque, por ejemplo, aquí ya te dije, una por una, 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 una por una y una por una. Entonces, eso hubiera sido una operación regaladísima. ¿Sale? Esas son operaciones que verdaderamente no tienen ningún pierde. Inclusive los máximos que te está dando hacia la alza, te los está dando hacia la baja. Por ejemplo, después de esa vela, una operación hacia la baja, ¿sale? A lo mejor en el punto máximo, hubiera sido buena idea, ¿sale? De esa vela que se está desarrollando ahorita. O sea, ahí, operación hacia la baja, ¿por qué? Porque te está dando, ya se los he explicado, 1, 2, 1, 2 y ¡pum! Pero pues lamentablemente las personas se esperan muchísimo. Entonces, para esto tienes que tener mucha decisión en lo que vas a hacer. Tienes que estar bien consciente de la metodología que estás siguiendo, del patrón que estás siguiendo. Entonces, muchos me preguntan que, por ejemplo, el día que les compartí las operaciones del euro en NZD, si se fijan, metí 10 operaciones literal cada minuto o cada 2 minutos. Es decir, sabía el movimiento de la siguiente vela. Entonces, ¿cómo puedo saber el movimiento de la siguiente vela? Pues simplemente basándote en movimientos pasados, ¿vale? En los movimientos pasados nunca te tienes que apurar al futuro, nunca tienes que tratar de buscar un indicador que te diga futuro qué hacer, nada por el estilo. Simplemente básate en lo que ha hecho el mercado anteriormente, ¿vale? Y así de fácil. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo que estaba casi a la alza, ¿vale? Cuando venía, yo abrí el mercado aproximadamente por aquí, ¿vale? Cuando iba en esta zona. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que estaba respetando, ¿vale? Estos mínimos. Entonces, cuando fue este mínimo, ahí metí hacia la alza, ¿vale? Este otro mínimo, ahí volví a meter hacia la alza, ¿sale? Y cada que me tocaba esos mínimos, estuve metiendo operaciones hacia la alza. Y lo respetó muy bien. ¿Por qué? Porque ya lo respetaba anteriormente. El problema es lo que les digo, que muchos tratamos de esperarnos lo más posible. Entonces, ya cuando vayas, o sea, ya que tengas tu estrategia a la perfección en cuanto a las velas de rechazo, es decir, que ya sepas dominar cuándo hay velas de rechazo, cuándo no las hay, y lo hagas en la tercera, ya puedes ir cambiando. Por ejemplo, ahora intentar en la segunda, intentar entrar en la segunda vela, en la segunda vela. Entonces, la sesión del día de hoy les voy a explicar cómo se conforman las velas, porque mucha gente trabaja con las velas de rechazo, más sin embargo no sabe bien cómo se conforman las velas como tal. Entonces, bueno, acá les voy a explicar, ¿vale? Cuando nosotros vemos velas de rechazo, ¿ok? Quiero que me pongan muchísima atención. Bueno, primero, antes que nada, el mercado se distingue de esta manera. Digo, para la gente que no sabía, las primeras son las velas de volumen, ¿ok? Que son las velas que abren, ¿ok? O sea, que donde abren, o sea, no tienen un movimiento contrario. Desde que abre hasta que cierra, no te deja ninguna mecha. Es decir, inició, ¿ok?, en su mínimo y llegó a su máximo de manera perfecta, ¿vale? Esas son las primeras. Inició y terminó de forma perfecta. No te dejó una mecha, no te dejó ningún rechazo, ¿sale? Entonces, esas son las primeras velas. Igual hacia la baja. Desde donde inicia la vela hasta donde termina, no te deja ninguna mecha. Desde donde abre a donde termina, ¿vale? Ninguna mecha. Que eso, bueno, básicamente es una vela de volumen, una vela de decisión. Las siguientes, ¿ok?, son las velas de rechazo. Son las que, bueno, las que yo utilizo. Es decir, una vela que te deja mechas.
¿Vale? ¿Qué quieren decir esas mechas? Para la gente que no sabe lo que quiere decir las mechas, ¿ok? Cuando tú tienes una vela hacia la alza, ¿ok?, con mecha en la parte superior, quiere decir que el precio llegó a su máximo, pero cerró un poco más abajo, ¿vale? Es decir, la vela donde inicia literalmente, ¿ok?, donde abre, es mejor dicho, donde abre la vela, ¿ok? En este caso tenemos una mecha en la parte de abajo, quiere decir que se fue en contra, ¿ok? Se fue en contra de donde inició la vela. Y bueno, básicamente el trayecto de esta vela fue así, ¿vale? Aquí se los voy a poner. El trayecto fue así: abrió la vela, dio hacia abajo, dio hacia arriba y cerró aquí, ¿vale? Dame un segundito. Este fue el trayecto de la vela y básicamente se representa de esta manera, ¿ok? Aquí está. Ese fue el trayecto de nuestra vela. Entonces, bueno, para la gente que no sepa, no sabía lo que son las mechas, pues es básicamente eso. Cuando tú ves una vela hacia la alza, ¿okay?, con una mecha en la parte de arriba, quiere decir que el precio o el mercado llegó hasta esa zona y tuvo rechazo para cerrar más abajo. Así de fácil. Y cuando tú ves una mecha en la parte contraria de la vela, bueno, pues quiere decir que el mercado abrió, ¿sale?, se fue en contra del sentido de la vela y terminó hacia la alza. Lo mismo con las velas hacia la baja, ¿sale? Es decir, si tú ves una vela, y disculpen que lo explique de esta manera, pero mucha gente de verdad no lo toma en cuenta. Si tú ves una vela con una mecha a favor de la vela, ¿ok?, quiere decir que, bueno, denme un segundo, listo. Quiere decir que la vela tuvo un máximo, ¿ok?, tuvo un precio máximo y un rechazo para cerrar en esa zona. Así de fácil. Ahora, si tú ves una mecha en la parte contraria de la vela, o sea, contrario al movimiento, si la vela es bajista, ¿okay?, y la mecha está arriba, pues es una mecha contraria. Quiere decir que la vela, ¿okay?, abrió, se fue en contra y terminó cerrando más abajo. Ese es el trayecto de la vela, ¿vale? Entonces ya les expliqué. Son velas de volumen, ¿okay?, velas de rechazo. Existen otro tipo de velas que mucha gente confunde, que son, también existen estas velas, miren. Creo que alguna vez todos hemos visto una vela gris, ¿sale? Creo que ahorita había por ahí una vela gris con una mecha en ambos sentidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Okay? Pues que el trayecto de la vela fue así, ¿vale? Abrió la vela, ¿ok? Dio hacia arriba o hacia abajo. Pongamos, dio hacia arriba, luego dio hacia abajo y volvió a dar hacia arriba para quedar en el lugar en el que abrió, ¿vale? Cuando veas una vela gris, quiere decir que aunque tuvo mechas en ambos sentidos, la vela terminó tal cual en el mismo lugar en el que abrió, ¿vale? Así de fácil. Entonces, esas son las velas grises, ¿okay? Las velas de indecisión es lo mismo, bueno, similar, ¿vale? La vela de indecisión es aquella que, bueno, tiene mecha de igual forma para ambos lados. Denme un segundito. Esa es la vela de indecisión, la que tiene mecha para ambos lados, ¿vale? Y por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo. Tú ves que la vela viene de estos, ¿no? Denme un segundito. Ves que viene de una bajada. Les decía, esta vela, las velas de indecisión, ¿okay?, ¿cuál fue el trayecto de esta vela? Pues obviamente puede variar, pero a final de cuentas aquí abrió la vela, ¿sale? Posiblemente tuvo un movimiento hacia la alza, luego bajó y regresó, ¿vale? Así de fácil, las velas con mechas en ambos lados. Pero mucha gente entra en esas velas, o sea, la confunden con las velas de rechazo. Las velas de rechazo, que son, bueno, obviamente mi técnica personal, siempre tienen que ser iguales, ¿vale? Por ejemplo, aquí se los he explicado ya en distintas ocasiones. Aquí tenemos una subida con mechas en la parte de abajo,
¿sale? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que todas estas velas tuvieron el mismo trayecto, ¿ok? Esta vela inició hacia la baja y terminó hacia la alza. La siguiente vela inició hacia la baja y terminó hacia la alza. Y la última, que es en la que entramos, inició igual que las otras y terminó hacia la alza. Entonces yo les he dicho que siempre procuren entrar en la tercera, ¿vale? Siempre en la tercera, que es lo más sencillo, exactamente. Es una especie de ABC. Inclusive si lo vieran en una temporalidad menor, sería básicamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se conforman las velas? ¿Cómo puedes saber cuándo se va a presentar qué tipo de velas o cómo va a funcionar eso? ¿Vale? Dependiendo del área. De hecho, en las velas de rechazo, o sea, cuando tú vas a entrar, no importa si hay mechas en la parte de arriba. De hecho, por ejemplo, ahorita en el Euro NZD está teniendo ya como una subida un poquito más fuerte. De hecho, si se fijan, está teniendo velas de rechazo. Por ejemplo, aquí ya se puede decir, ¿no? Aquí, aunque ya fue un movimiento más fuerte, ya tuviste, por ejemplo, la primera, la segunda, y si la siguiente vela, que por ejemplo, inicia hacia la baja, como por esta zona de aquí, más o menos, ahí la puedes tomar igual de rechazo, es decir, la tomarías hacia la alza. El trayecto sería el mismo que las otras. Hacia la baja, tuvo rechazo. Hacia la baja, tuvo rechazo. ¿Vale? Así de fácil. Les voy a explicar un poquito sobre cuándo sí es correcto hacerlo y cuándo no es correcto hacerlo, porque muchas veces meten las operaciones en velas muy, muy, muy pequeñitas o muy grandes. Entonces, no es como tal en cualquier tipo de velas, ¿vale? Por ejemplo, cuando te decía, el mercado viene de un movimiento un poco más arriba, ¿ok? Siempre, cuando haya una bajada, ¿ok? Para tocar, o una subida, para tocar un soporte, tocar una resistencia, etcétera, etcétera, siempre va a haber una extensión de volumen, ¿vale? ¿A qué me refiero? A lo mejor primero vas a ver algunas velas de rechazo, ¿ok? Supongamos aquí algunas velas de rechazo, y al último siempre va a haber una extensión de volumen, ¿ok? Cuando empieces a ver que, por ejemplo, en la parte inferior hay un suelo, ¿okay? Y el mercado te está haciendo velas, ¿okay? Ya un poquito más, ¿cómo te diré? Con más cuerpo, obviamente. Eso quiere decir que está teniendo una extensión de volumen para buscar tocar ese soporte o esa resistencia, lo mismo hacia la alza. Entonces, de hecho, para quien haya entrado en esa operación, la tuvo que haber tenido positiva, ¿vale? Aquí estuvo 1, 2 y la tercera siguió con el rechazo y fue positiva. De hecho, les iba a preguntar, ¿alguien tomó esa operación hacia la alza? Bueno, quien la haya tomado lo tuvo que haber tenido positiva sí o sí, ¿sale? Y la hayan agarrado en el punto en el que la hayan agarrado. Entonces, esas son operaciones, la verdad, sencillas, ¿sale? Muy sencillas. Ah, excelente, no, mientras las hayan tomado, súper bien, súper bien. Entonces les decía, ¿sale? De hecho, esas todas son a 30 segundos, ¿vale? Todas son a 30 segundos. Por ejemplo, miren, ahorita que está dando esta bajada, yo posiblemente agarraría un rechazo en el punto más bajo que me hubiera dado esa vela, lo hubiera agarrado igual, hacia la alza, en el punto más bajo que me lo hubiera dado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el movimiento viene hacia la alza, ¿okay? Entonces tú tienes que empezar a ver, he visto velas que en vez de dar el rechazo, da un gap. No, de hecho, no, es muy distinto un gap que un rechazo como tal. De hecho, igual, quien haya vuelto a agarrar esa operación, la tuvo que haber tenido positiva, ¿vale? La hayan agarrado donde la hayan tomado, es lo que les digo. ¿Por qué? Porque el movimiento viene alcista, ¿sale? Está teniendo, ya vimos una vela normal, una vela con más volumen, todo este rechazo hacia la baja. Entonces es lógico que va a seguir hacia la alza. El problema es que la gente está operando, por ejemplo, desde aquí ya están operando hacia la baja, ¿vale? Y una tras otra tienen operaciones positivas porque no toman en cuenta ni el movimiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí ya no es tan correcto operar hacia la alza, ¿sale? Ahí ya no es tan correcto. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una subida con más profundidad, ¿vale?
por ejemplo, ahí puede que sí tenga un pequeño retroceso. Si te fijas, dices, bueno, el mercado, bueno, tomas como referencia siempre, ¿okay? Subidas anteriores, ya que esté por esa zona, bueno, ya es un poquito más riesgoso, pero a lo que voy es esto, tú tienes que empezar a analizar el tipo de velas que está haciendo el mercado. Sí, de hecho, esa fue una vela que intentó, es básicamente un pico, ¿sale? Lo que están viendo ahorita fue un pico, es lo mismo de la estrategia de picos que les he explicado, ¿sale? ¿Qué les he explicado en la estrategia de picos? A ver si alguien me puede decir. Eso es un pico facilísimo. ¿Qué les he explicado en la estrategia de picos? Que siempre el mercado va a seguir su trayecto, ¿ok? Y al último, la última vela, ¿okay? Última vela o últimas dos velas van a tener una extensión de volumen para tocar un soporte y una resistencia, y en el momento en que la toca, metes operación a 1 minuto en contra. Entonces ahí hubiera estado operación súper sencilla hacia la baja, ¿vale? Entonces esa es la cuestión, que tú tienes que aprender a distinguir el movimiento de las velas, ¿vale? O sea, ¿qué te está diciendo el mercado en base a las velas? ¿Okay? A final de cuentas, tú tienes que seguir siempre el movimiento, ¿vale? Pero siempre ten en cuenta que, bueno, no porque una vela inicie en un sentido, quiere decir que el mercado pues va a seguir en ese sentido. Entonces, eso le pasa a muchas personas que meten una operación hacia la baja. Por ejemplo, ahí cómo me hubiera dado cuenta si no había 2 velas de rechazo. Pues fácil, porque esa estrategia, o sea, es que muchos lo están confundiendo, ¿vale? No se confundan. Si tú vas a seguir una metodología, sigue solamente esa metodología, ¿vale? Tiene una metodología base. Por ejemplo, la gente que tiene como metodología base la estrategia de picos, para ellos fue así: la extensión de volumen, estas últimas 2 velas, y ahí ellos operaron hacia la baja, ¿okay? Así de fácil. Las personas que siguen velas de rechazo, pues bueno, ellos operaron aquí, 1, 2, entraron ahí, ¿vale? Así fue. Entonces, por ejemplo, las personas que siguen soportes y resistencias, pues bueno, entraron ahí. Entonces, cada persona tiene su metodología. Tú no vas a poder operar, por ejemplo, en cualquier tipo de mercado, ¿vale? Siempre que haya el mercado en base a tu metodología, siempre siguiendo el movimiento totalmente, ¿vale? Por ejemplo, las personas que siguen velas de rechazo, pues igual dijeron, ¿sabes qué? Aquí tuve 1, aquí tuve 2, esta inició un poco hacia la alza, pues ahí la meto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no se confundan, o sea, tú no puedes operar, por ejemplo, velas de rechazo en euro-dólar, ¿vale? A ver, me voy a cambiar una divisa un poquito más normal. Por ejemplo, en euro-dólar, ¿ok? No todas las divisas se prestan para ese tipo de cosas, ¿vale? No todas las divisas se prestan para las metodologías, ¿vale? Por ejemplo, tú no vayas a operar velas de rechazo cuando veas que el volumen está de esta forma, ¿vale? O sea, literal, ven velitas así y quieren operar ahí. Obviamente no. Tú lo que vas a buscar va a ser el favor de un movimiento, una extensión de volumen, ¿vale? O sea, si el mercado, es lo que te iba a decir, ya llegó a su punto máximo, ¿okay? El mercado, supongamos, llegó al punto máximo, ¿okay? Llegó al punto máximo y está teniendo un retroceso, ¿okay? Con profundidad, ahí sí entras en la siguiente vela de rechazo para buscar el movimiento más profundo. Eso es a lo que voy. Tienes que saber de dónde viene el movimiento. Y a lo que les decía, por ejemplo, la gente que sigue velas de rechazo, pues tuvo que haber entrado, por ejemplo, 1, 2, ahí tuvieron que haber entrado en esta anterior, ¿vale? Y ahí sigue la bajada. Por ejemplo, no siempre va a haber un horario para cualquier tipo de metodología, o sea, eso es imposible saber, por ejemplo, cuándo va a haber ABC, cuándo va a haber swing trading. Obviamente no se sabe, porque el mercado pues sigue su trayecto siempre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que sí, cuando el mercado está por la zona de cierre, ¿ok? Que es, ya se los he explicado decenas de veces, que es entre las 12 aprox del mediodía y las 2 de la tarde, ¿ok? Entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde es un buen horario
para los rechazos. ¿Ok? Si tú sigues, por ejemplo, soportes, resistencias, operaciones más largas, pues te recomiendo operar en la apertura. Es decir, la apertura de Nueva York es a las 8:30 de la mañana, ¿sale? A las 8:30 de la mañana. Sí, horario México, ¿sale? Yo les estoy diciendo en base a mi horario, ¿sale? Horario México. Entonces, tú tienes que analizar cuál es tu horario correcto, porque, o sea, no siempre se presentan movimientos en la hora que tú entras. O sea, tienes que adaptarte al mercado, a los movimientos del mercado. Créeme que si tú esperas que el mercado se adapte a lo que tú haces, pues tienes el camino perdido. O sea, si tú quieres que el mercado se mueva como tú quieres, a la hora que tú quieres y cuando tú quieres, pues eso jamás va a pasar, ¿vale? Jamás va a pasar. Entonces, bueno, para la gente que no lo sabía, las velas, o sea, mucha gente dice que las velas, que los dojis y que no sé qué, pero nosotros, nuevamente, no se confundan, nosotros operamos en temporalidad de 1 minuto, ¿sale? De 1 minuto. Los dojis, ¿ok? Los dojis de nada te van a servir en 1 minuto, porque estás representando el movimiento de 60 segundos. Entonces, mucha gente ve una vela así, y porque ya vieron en un video que decía que era un doji, ahí ya operan, por ejemplo, por un cambio de tendencia, pero no, o sea, nosotros no estamos operando ni a 1 hora, ni en temporalidad de 15 minutos. Entonces tienes que aprender el movimiento de las velas en la temporalidad que tú estés operando, ¿vale? O sea, no se va a representar de la misma forma una vela de rechazo en 1 hora que en 1 minuto, ¿sale? Entonces tienes que aprender a distinguir eso, ¿sale? El movimiento de las velas. ¿Qué te está diciendo cada vela? Mire, por ejemplo, ahorita les voy a poner otro ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, desde esta zona, que era cuando les decía que venía de subida, yo empecé a ver, ¿ok?, que después de cada mínimo, el mercado me estaba dando 2 velas o una vela con volumen, es decir, una vela de fuerza hacia la alza para seguir la tendencia. Entonces, por ejemplo, yo vi desde esta zona de acá, luego vi esta y dije, bueno, voy a entrar en la siguiente, ¿vale? Y si te fijas, siguió dando velas de volumen, ¿vale? A favor del movimiento. Entonces, los patrones, mucha gente piensa que los patrones son solamente así como el patrón escalera, cosas por el estilo, pero no. Yo baso mi operativa, ¿okay? Te podría decir que el 100% de mi operativa se basa en patrones, ¿okay?, repetitivos, ¿vale? En cosas que hace el mercado una y otra vez. Y te apuesto lo que quieras, que si tú te pones, otra vez, si tú te pones, a analizar los movimientos anteriores del mercado, te apuesto lo que quieras a que vas a ver movimientos muy similares. Una y otra vez vas a ver que el mercado se repite y repite un movimiento y repite una vela y repite esto, repite lo otro, repite esto, repite lo otro, porque así funciona esto, ¿sale? O sea, así tal cual. Tienes que aprender a identificar movimientos, ¿ok? Porque la gente toma esto así, ¿vale? Empieza a ver esto y no saben identificar, o sea, ellos van viendo el mercado así, ¿vale? Ustedes lo van viendo así, ¿ok? Y no saben ni para dónde darle, porque ven una vela hacia la baja, una vela hacia la alza, pero yo te los he dicho, tienes que aprender a identificar ondas, movimientos, hacia dónde va el mercado, hacia qué favor va el mercado, y eso no es difícil, ¿sale? Mas sin embargo, no es algo de lo cual estemos acostumbrados a hacer, ¿vale? Entonces, si tú te pones de verdad a analizar movimientos pasados del mercado, te vas a dar cuenta que se repiten muchísimas veces. Por ejemplo, en este horario, no sé cuándo fue esta sesión, pero por ejemplo, aquí te diste cuenta, después de esta vela enorme, retroceso, aquí está, se repitió, retroceso, una vela grande, retroceso, vela grande, retroceso, vela grande, retroceso, vela grande, ¿sale? Aquí, por ejemplo, es lo que te digo,
Tienes que aprender a identificar todo eso, ¿vale? Rechazo, 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 rechazo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, las operaciones no son difíciles, ¿vale? Meter operaciones no es complicado. Nosotros somos quienes lo hacemos de forma complicada, ¿vale? Si tú siguieras tus fundamentos a la perfección, no habría ningún problema. Por ejemplo, otra cosa, los patrones de velas, ¿vale? Por ejemplo, el patrón de velas, que es una vela envolvente, ¿vale? Que viene de un retroceso, ¿okay? Supongamos, ese ya lo hemos visto, que viene en un toque de suelo, ¿vale? Supongamos que viene un toque de suelo. Y de aquí nos hace una vela grande, ¿sale? No porque tú veas esto en el mercado, quiere decir que, pues miren, es lo que se está pasando casi ahorita. No porque tú veas una vela más grande que la otra, quiere decir que el mercado se va a seguir ya con un retroceso, ¿vale? Eso no quiere decir que vaya a pasar eso. ¿Por qué? Porque pues tienes que saber de qué zona viene. O sea, si el mercado te hace esto desde una zona alta, ¿okay? Y te hace una vela envolvente, pues posiblemente a muchos les ha pasado que se siga hacia abajo, ¿vale? Y la gente ahí, porque bueno, ya vieron que eso es una vela envolvente, siguen operando hacia la alza y no funciona de esa manera. Tú tienes que aprender pues miren, es lo que les estoy diciendo, lo que les estoy explicando es lo que está pasando, porque ven una vela grande, verde, piensan que ya va a seguir hacia la alza, pero no, se está siguiendo hacia la baja, ¿vale? Entonces, bueno, las velas de volumen siempre vienen en una extensión, ¿vale? Siempre en una extensión, son en impulsos, ¿vale? Las velas de volumen solo se presentan en impulsos, ¿okay? Por ejemplo, en una continuidad de tendencia, tú ves una tendencia alcista, ¿okay? Y tienes unas velas pequeñas, luego tienes un retroceso, ¿ok? Para seguir el siguiente impulso hacia la alza, tiene que haber velas de volumen. Y es ahí, en cada impulso, cuando se vienen las velas de volumen, ¿vale? Por ejemplo, aquí tienes otro retroceso, ¿ok? Y en el siguiente impulso, nuevamente, velas de volumen. Entonces tienes que aprender a identificar los impulsos y los retrocesos, porque aunque la gente ya sabe, o sea, yo sé que muchos de ustedes dicen, o sea, yo ya sé que es un impulso, ya sé que es un retroceso, mas sin embargo, cuando meten las operaciones, se quedan congelados, ¿vale? O sea, no saben para dónde darle, si para un lado, si para el otro, y se quedan congelados, ¿vale? Entonces de nada sirve los conocimientos que crees que tienes, que de nada sirve hacer los análisis que crees que haces que son correctos, si a final de cuentas no los pones en práctica, si a final de cuentas no lo haces, vaya. Yo cuántas veces opero en un día. Yo, en primera, ¿vale? Yo no opero todos los días, ¿ok? Quiero que sepan, yo no opero todos los días. Gracias a Dios, yo llegué al punto en el que aprendí a ser muy paciente, ¿ok? ¿A qué me refiero con ser paciente? Que yo sé cuándo es correcto operar y cuándo no es correcto operar. Por ejemplo, hay días en los que lunes y martes no opero nada. De verdad, lunes y martes no opero nada. El miércoles a lo mejor meto 2 operaciones. Y el jueves, si hay buen mercado, bueno, ahí meto unas 4 con interés compuesto y ahí ya hago mi semana. Así de fácil, opero 2 días. ¿Y cuánto tiempo opero? Pues aproximadamente, ustedes lo han visto, yo hago lapsos de 20 minutos. Lo más que he estado operando han sido como 40 minutos. Así ya yéndome lejos, 40 minutos es el tiempo que más he durado operando. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, yo aprendí a perfeccionar mi estrategia, aprendí a operar cuando tengo que operar, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que todos abren la plataforma, abren el mercado y, por ejemplo, ven lo que se está dando ahorita, ¿vale? Ven esto y inmediatamente quieren operar esto, ¿vale? Abren el mercado y quieren operar esto, o sea, quieren operar estas velas ya, ¿vale? Y no pueden decir que es algo que no hacen, ¿vale? Porque aún así estando en la academia, lo siguen haciendo muchas personas. Abres la plataforma y lo primero que ves, supongamos aquí voy a abrir euro-dólar, abres euro-dólar, pues está el movimiento similar,
por ejemplo aquí, abres esto y lo primero que ves, ya lo quieres operar, ¿vale? O sea, ya quieres operar esta vela en el preciso momento que inicias. Y los que llegan a decir, disculpen, los que llegan a decir, ¿sabes qué? Voy a seguir mi metodología, la voy a seguir a la perfección, llegan al punto en el que se desesperan y terminan operando. Entonces, yo les he dicho muchas veces que no tienen que operar todos los días. O sea, aunque créeme que no porque operes todos los días quiere decir que vas a tener más dinero, ¿vale? No porque operes todos los días quiere decir que vas a ser mejor que los demás o que vas a tener mucho más conocimiento que otros. Al contrario, yo creo que mientras más operas, mientras más tiempo estés en la plataforma, mientras más días continuos operes, te saturas. Verdaderamente, nosotros como personas, como traders, nos saturamos de la mente. Llegamos, a ver, quiero que me digan, de todos los que están ahorita, ¿quiénes de ustedes han llegado al punto en el que, aunque ya saben su metodología, aunque ya saben lo que tienen que hacer, llegan al punto en que verdaderamente, o sea, no saben ni para dónde darle? O sea, que no saben ni qué hacer, no da ni una. O sea, ya sabes cómo es el ABC, ya sabes cómo son los soportes, cómo son las resistencias, ya sabes las velas de rechazo, pero abres la plataforma y de verdad no tienes ni la menor idea de lo que estás haciendo, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que la abres y dices, mira, voy a marcar aquí un soporte, no, pero marcas aquí un canal, híjole, pero haces esto. Esa es la consecuencia de sobreoperar, ¿vale? Todos los que dijeron yo, esa es la consecuencia de ser impaciente, de estar tan pegado a los gráficos, de estar todos los días viendo qué hacer, viendo cómo meter una operación, y eso te satura. De verdad, empiezas a ver cosas donde no las hay, ves soportes donde no los hay, y llegas al punto en que simplemente, aunque sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, abres la plataforma y no sabes ni para dónde. ¿O quiénes le ha pasado que cuando se está dando una vela, no sabes ni cuál botón presionar? Quieres operar y quieres, o sea, que estás cambiándote el mouse hacia la alza, hacia la baja, y no sabes ni para dónde darle, ¿sale? Pero quieres, o sea, tú dentro de ti quieres operar esa vela, quieres operar en ese preciso momento, pero no sabes si va a ser una vela de rechazo, si no va a ser, si va a ser un soporte, si va a ser una resistencia, y te estás cambia el mouse entre sube y baja. Eso está terrible, ¿vale? Eso está terrible. Y esa, como te lo digo, esa es la consecuencia de sobreoperar. Y el sobreoperar no es nada más que, disculpen, o sea, no lo quiero decir de mala manera, pero es algo psicológicamente malo, ¿sale? Es pura impaciencia, pura desesperación. ¿Y cuál es la causa de que tengamos esa desesperación? Pues bueno, hay diferentes... Sí, no, eso es terrible. Y hay hay diferentes causas por la cual nos pasa eso, ¿vale? La primera, hemos perdido tanto dinero que queremos operar para recuperarlo, ¿vale? Esa es la primera causa. ¿Por qué nos pasa eso? Porque hemos perdido ya dinero y queremos operar para recuperar ese dinero. Eso te va a hacer sobreoperar el mercado, ¿vale? Vas a querer estar tan metido para recuperar tu dinero que a final de cuentas solo vas a terminar perdiendo más. Otra razón, cuando tú estás, por ejemplo, en este caso en la academia, en un grupo, por ejemplo, hasta los que están en grupos de señales y esas cosas, quieren que ese grupo, esas señales, esa academia, o sea, tienes las expectativas, no me refiero a tan altas, pero quieres darte tanto beneficio de esa academia, de ese grupo, de esas señales, que te terminas desesperando, ¿vale? Te terminas desesperando porque terminas dejando de hacer las cosas correctamente porque quieres ver los resultados ya. O sea, porque crees que por entrar a un grupo, entrar a una academia, entrar a tal grado, ya te va a ir bien. ¿Ok? Entonces, psicológicamente, cambias tu pensamiento a que ya me va a ir bien. Y te empiezas a desesperar más y las cosas no salen como tú quieres, ¿vale? ¿Cuál es otro gran problema? Que cuando las cosas, un grupo, el mercado, tal, no sale como tú quieres, las cosas no son como tú quieres, las cosas, las velas, todo no es como tú quieres, pues llegas a un punto en el que
pues no te queda otra más que empezar a buscarle errores a las cosas, ¿vale? Empieza a buscarle error al mercado, empieza a buscarle error a esta cosa, empieza a buscarle errores, y todo eso te lleva a muchísima desesperación. Entonces, esas son diferentes causas por las cuales nosotros pasamos por eso, ¿vale? Porque hemos perdido dinero y queremos recuperarlo ya, ¿vale? Porque nosotros esperamos que algo nos dé resultados en 2 días y nos desesperamos ya, ¿vale? Por ejemplo, inclusive, ¿ok? Y no planeo ofender a nadie. Para la gente que, por ejemplo, sabe que le quedan 5 días en Master Traders o les quedan 5 días en la academia, en esos 5 días se empiezan a desesperar, ¿vale? Se empiezan a desesperar porque quieren aprovechar al máximo esos 5 días, etcétera, etcétera, y se terminan estresando más. Entonces, yo les he dicho, no pasa nada, créeme, no pasa nada si dejas de operar 2 días. Al contrario, a ver si alguien sabe la respuesta. ¿Qué sería lo mejor que podría pasar si no operas en esos 2 días? Al contrario, ¿vale? Si dejas de operar 2 días, mínimo no pierdes tu dinero, ¿vale? Ya te ahorras un buen dinero. Créeme que hasta te iría mejor dejando de operar 2 días que operando diario, ¿vale? La verdad, te iría mucho mejor dejando de operar 2 días que operando diario. Te va a durar más tu dinero. Entonces, para todas las personas que respondieron yo o se sintieron identificados, lo que les falta es darse un relax, ¿vale? No me refiero a dejar de hacer análisis o dejar de estudiar, dejar de aprender. No me refiero a eso. Me refiero a dejar de operar. Si tú tenías la expectativa de esta semana hacerte $1,000, quítatela de la mente, ¿vale? Quítatela de la mente por un momento. Ever, yo no tuve ningún maestro, ¿vale? A mí nadie me enseñó, te lo juro, y se los juro por mi hija, que es lo que más amo en esta vida. A mí nadie me enseñó. Cuando yo inicié, un curso te valía $4,000, un curso te valía $3,000, ¿vale? Tú le preguntabas a una persona que si te ayudaba y no, ni siquiera te respondían. Entonces yo tuve que aprender. ¿Cómo creen? Eso que yo les estoy diciendo, quiero que sepan, es algo que a mí me pasó, ¿vale? O sea, yo estuve igual que ustedes. O sea, si no me hubiera pasado lo que me pasó, yo no les estaría enseñando. Todo eso que yo les estoy diciendo es algo que a mí me pasó. Yo perdí muchísimo dinero por impaciente. Yo llegué al punto en el que verdaderamente abría la plataforma y, se los juro por Dios, no sabía ni para dónde darle. O sea, yo veía una tendencia bajista y no sabía si darle para arriba, darle para abajo, no sabía qué hacer, aunque yo ya sabía las metodologías, ya sabía que eran soportes, ya sabía canales, ya sabía todo, pero no sabía para dónde darle. ¿Por qué? Porque estaba muy desesperado, estaba muy desesperado, muy impaciente, y lamentablemente, o sea, yo les digo todo esto para que ustedes se ahorren, la verdad, se ahorren por todo lo que tuve que pasar. No, la verdad, yo solamente he leído un libro de trading y lo leí hace unos 2 meses o 3 meses, ¿sale? Yo la verdad aprendí así, ¿vale? Es lo que les digo, a mí me gustaría que ustedes evitaran todo esto. Yo aprendí a pura pérdida, se los juro por mi vida. Yo llegué al punto en el que aprendí a hacer las cosas correctamente hasta que toqué fondo. Y a lo mejor a algunos de ustedes, lamentablemente, les falte eso, ¿vale? Para los que no se quieren comprometer, para los que no siguen indicaciones, para los que quieren hacer las cosas a su manera, lamentablemente, y no quiero ser grosero, puede que les falte eso, les falte perder todo su dinero, ¿vale? Fracasar, verdaderamente llegar al punto en el que no te creas ni siquiera capaz de hacerlo, en el que digas, ¿sabes qué? Fracasé de manera terrible. Y esa es la razón por la cual es mi grupo, es mi academia, ¿vale? Para que ustedes se eviten todo ese camino, porque ustedes iniciaron aquí, ¿vale? Ustedes iniciaron aquí, ¿okay? Supongamos, yo toqué hasta acá abajo, ¿sale? Y ustedes van por aquí. Yo lo que quiero es levantarlos a todos ustedes, ¿vale? Levantarlos. El problema es que muchos se siguen bajando, y a lo mejor, como dicen, posiblemente sea necesario que toquen un fondo en el trading. Y es el punto en el que regresamos a las 5 etapas del trading que les expliqué en las sesiones pasadas, ¿vale? Hay de 2 caminos. A ver, ¿alguien recuerda cuáles son los 2 caminos que hay en las etapas del trading? Cuando ya
vimos el fracaso. ¿Alguien recuerda cuáles son los dos caminos que hay ya que fracasamos en el trading, ya que perdimos? ¿Vale? El primero es el peor, ¿sale? De decir que es una estafa, ¿okay? Que te estafaron, que opciones binarias no sirven, que los mercados están manipulados, y te cambias a Forex, te cambias a criptomonedas, y en todas es lo mismo, ¿sale? Y el segundo camino es la realidad. Darte cuenta que el que está mal eres tú, no el mercado. Que aunque crees que sabes, pues no lo terminas poniendo en práctica. Tienes que dejar de aferrarte a tus viejas ideas. Dejar de aferrarte a tus viejas ideas y comenzar a hacer las cosas de manera correcta. Aléjate de los gráficos, de verdad. Un día, hasta una semana, no pasa nada. Te lo juro, no pasa nada. Al contrario, vas a tener dinero para comprarte algo, ya no vas a perder dinero, porque hay gente en la academia que todos los días pierden dinero, todos los días de su cartera, porque tienen $50 en la cuenta, ¿vale? Los pierden y le meten otros 30. Entonces todos los días están en negativo, y cada día están más desesperados de recuperar, más desesperados. Entonces, lo que yo les puedo recomendar, y siendo bien sincero, solamente vas a poder lograr hacer ese cambio de chip, ese cambio de mente, hasta que tú lo decidas, nada más, ¿vale? Si tú no te decides, si tú quieres seguir perdiendo dinero, entonces sigue haciendo las cosas como tú quieres, ¿vale? Si tú crees que ya estuvo, que ya es tiempo de comenzar a ganar dinero, que ya es tiempo de ser exitoso, que ya es tiempo de hacer las cosas de manera correcta, no es que alguien sepa más que tú, no es que aprendas menos que alguien más, ¿vale? Es simplemente que las personas que la vela que está dando y tenemos éxito, supongamos, ¿no? Somos personas pacientes, ¿vale? Si tú pensabas que ganarte $1,000 te iba a costar un día, pues tienes que recapitular que a lo mejor te va a costar un mes, ¿sale? Pero hagas lo que hagas, hazlo de forma paciente. Entonces, bueno, traders, Dios los bendiga. Por favor, ahorita todos los que están aquí, quiero que en el grupo privado, ¿okay? En el grupo privado de charla de Master Traders, me envíen sus correos, porque tengo todos sus correos, ¿vale? Tengo todos sus correos apuntados, pero yo lo planeaba hacer como copiar y pegar, pero algunas personas que, bueno, su mensualidad terminó el día 3, por ejemplo, el día 3 ya estábamos a 18, a 20, y lo saqué. Bueno, tengo ahí, ¿cómo se llama? Tengo ahí los correos de todos, entonces si los copio y los pego, pues obviamente no me gustaría que algunos que ya ni siquiera están en la academia tengan derecho, los que sí están pagando, ¿vale? Entonces, ahorita voy a checarlo. Ya todos los correos los tengo agregados. Recuerden que el problema que están cometiendo muchos es que me mandan el correo de Hotmail. O sea, y no es ese. Tiene que ser en el que tienen de YouTube, ¿vale? Otra cosa, me mandan el correo. Supongamos que su correo es alex.m, ¿no? Ustedes me lo mandan así, alex.m. Pues entonces no les va a llegar, obviamente. Está mal escrito. O me mandan el correo de alex.123, pero tienen YouTube abierto con uno de Alejandro, o sea, nada que ver. Entonces, yo lo que les recomiendo es que a los que ya les hayan llegado los videos de YouTube, nada más escríbanme su correo para confirmarlo y listo. Y a los que no les han llegado, mándenme captura, ¿okay? Mándenme captura de su correo de YouTube, ¿vale? Entonces, ahorita voy a subir las sesiones privadas, ahorita voy a agregar los demás correos y les agradecería que por favor me envíen ahorita en el grupo privado sus correos, ¿vale? La gente que no esté agregada en el correo, en el, ¿cómo se llama? En el grupo privado, escríbanme, ¿no? Para mandarles el link del otro grupo, ¿vale? Dios los bendiga, traders. Ah, por cierto, perdónenme la vida. Vamos a tener una actividad, ¿vale? Perdónenme, se me olvidó.
vamos a tener una actividad, ¿sale? Quiero que esta la hagan todos. Ya saben que las actividades han salido de forma muy, muy bien. La verdad, creo que todas las actividades, no hubo una persona que haya tenido 2 operaciones negativas. Creo que a todos les fue bien en las actividades. Entonces, quiero que por favor me hagan esta actividad, ¿sale? Quiero que aquí en todo el día, que me identifiquen una tendencia, ¿sale? Quiero que todos me identifiquen una tendencia. ¿Cómo vas a saber que hay una tendencia? Fácil, eso ya lo saben todos. Tú vas a ver que el mercado tiene un máximo, ¿okay?, siempre mayor que el anterior. Y vas a entrar, ¿okay?, en el tercer impulso, ¿vale? Vas a entrar en el tercer impulso. Y aquí voy a poner en prueba su paciencia. ¿Por qué? Porque si este primer impulso tardó 15 minutos, ¿okay?, y el segundo tardó 10, bueno, vas a tomar el promedio, ¿sale?, de esos dos y vas a meter tu operación, ¿sale?, al tiempo promedio, ¿sale? Quiero que lo hagan, por favor, todos, así sean operaciones de 15 minutos, de 10 minutos. Quiero que me manden video cuando la abran y cuando termine, ¿vale? En la divisa que quieran, pero quiero una hacia la baja y una hacia la alza. No quiero operaciones de 1 minuto, ¿vale? Quiero operaciones de 5 minutos para arriba, ¿vale? En tendencia, una tendencia bajista y una tendencia alcista, ¿vale? Entonces, bueno, traders, Dios los bendiga.